Este juego no solo salió mal, te quitó el original, rompió promesas y lo sustituyó por algo peor. Prometía ser el remake definitivo y terminó siendo uno de los lanzamientos más criticados de Blizzard. Hoy vamos a hacer la autopsia de Warcraft 3 Reforged. ¿Qué fue lo que falló realmente? Este juego prometía ser un remake, pero lo que Blizzard lanzó fue otra cosa muy distinta. Warcraft 3 no fracasó por nostalgia, fracasó porque empeoró un juego que ya funcionaba y no te dio opción de elegir. No llegó como una versión opcional, no llegó como una mejora para quien quisiera usarla. Llegó como un reemplazo que afectó directamente al acceso a la versión clásica. Cuando el juego se lanzó, la versión clásica de Warcraft 3 dejó de estar disponible de forma independiente. Si no la tenías ya instalada, ya no podías volver a descargarla ni jugarla como antes. Y eso lo cambia todo. Porque aquí no estamos hablando de un remaster flojo, estamos hablando de un juego que funcionaba bien, tenía una comunidad activa y seguía siendo jugable muchos años después, y que fue sustituido por una versión peor recibida. Blizzard no lanzó solo un remake, lanzó una versión que afectó negativamente a la experiencia original, y este es el punto clave de toda esta autopsia. Si el juego hubiera sido solo un mal remaster, habría pasado sin pena ni gloria, pero al afectar directamente al Warcraft 3 clásico, Blizzard convirtió un error de producto en un problema histórico, y a partir de aquí todo fue cuesta abajo. Antes de salir Warcraft 3 no se vendió como un simple lavado de cara, se vendió como un remake completo. En los trailers oficiales vimos cosas muy claras, cinemáticas totalmente rehechas, escenas más cercanas, más épicas, personajes con expresiones faciales nuevas, momentos clave de la historia reinterpretados. La idea era clara, revivir Warcraft 3 como si fuera un juego moderno, y durante meses Blizzard mostró exactamente eso, pero cuando el juego salió, esas promesas no estaban en el producto final. Las cinemáticas no eran nuevas, eran prácticamente las mismas, con modelos distintos y poco más. Los planos no cambiaban, la narrativa no se reimaginaba, las escenas nuevas eran mínimas o directamente inexistentes. Lo que se enseñó en eventos y trailers no coincidía con lo que los jugadores recibieron. Y aquí no hablamos de expectativas irreales, hablamos de comparar dos vídeos, lo que Blizzard enseñó y lo que Blizzard entregó. Y la diferencia es evidente, no fue un downgrade accidental, fue una promesa que no se materializó en el producto final. Blizzard dejó de hablar de estas mejoras justo antes del lanzamiento, y cuando el juego llegó a manos del público ya era demasiado tarde. Este fue el momento en el que muchos jugadores entendieron que algo no iba bien. Y lo peor es que lo que vino después todavía fue peor. El remake funciona peor que el original, y aquí es donde Warcraft 3 cruza una línea muy peligrosa, porque no solo incumple promesas, funciona peor que un juego de hace más de 20 años. Desde el primer día los problemas eran evidentes. Nada de esto era nuevo para los jugadores veteranos. Lo nuevo era que antes no pasaba. El Warcraft 3 clásico era ligero, estable y funcionaba incluso en equipos modestos. El nuevo juego cargaba peor, respondía peor y rompía sistemas que llevaban años funcionando. Y hay un punto especialmente grave, el editor de mapas. Durante años, Warcraft 3 fue la base de miles de mapas creados por la comunidad. De ahí salieron ideas, géneros enteros y juegos que hoy son gigantes. Con Reforged, el editor perdió estabilidad, muchos mapas dejaron de funcionar y la experiencia para los creadores empeoró. Es decir, no solo se dañó el juego base, también se dañó su ecosistema. El juego no añadió complejidad, añadió fricción, y cuando un remake hace que jugar sea más incómodo, más lento y más inestable, ya no estamos hablando de gustos, estamos hablando de un paso atrás. Y aún así, esto no fue lo peor que hizo Blizzard, porque lo que viene ahora es el punto de no retorno. Cuando Blizzard borró el juego que amabas, hasta ahora podías pensar, vale, es un remake malo, ha pasado otras veces, pero Warcraft 3 no se quedó ahí. Cuando Blizzard lanzó el nuevo, el Warcraft 3 clásico dejó de existir como opción oficial. No era elige la versión que quieres jugar o mantén el original si lo prefieres. No, si actualizabas, si comprabas el nuevo, el acceso normal al juego clásico desaparecía.
el mismo cliente, el mismo acceso, pero el juego que llevabas años jugando ya no estaba disponible como antes. Y esto es clave. No compraste solo un juego nuevo, perdiste el antiguo. Da igual si te gustaba más, da igual si lo preferías por rendimiento, da igual si llevabas años jugándolo. No había marcha atrás. Y por si eso fuera poco, hubo otro cambio que encendió todavía más a la comunidad: el editor de mapas. Durante años, los mapas creados por jugadores pertenecían a los creadores. Con Reforged, Blizzard cambió las condiciones. A partir de ese momento, cualquier mapa creado pasaba a ser propiedad de Blizzard. Blizzard justificó este cambio para evitar repetir casos como el Dota original, que nació como un mod de Warcraft 3, pero para los creadores el mensaje fue otro: lo que hicieras ya no era tuyo. Para muchos jugadores esto fue la gota que colmó el vaso. No era solo un mal lanzamiento, era una ruptura de confianza. Warcraft 3 no murió por viejo, murió porque lo sustituyeron por algo peor. Y cuando una empresa hace eso con un clásico, el daño ya no es técnico, es emocional. Este no fue un error de desarrollo, fue una decisión consciente. Y eso nos lleva al último bloque, porque Warcraft 3 no fue un caso aislado. Esto no pasó por accidente. Durante años, Blizzard fue sinónimo de una cosa: calidad por encima de todo. Juegos que tardaban más pero salían pulidos. Juegos que respetaban a la comunidad. Warcraft 3 marcó un cambio. Aquí vimos menos cuidado, más prisas y decisiones pensadas más como producto que como legado. No es que Blizzard no supiera hacerlo mejor, es que no lo hizo. Y eso es lo que convirtió a este juego en un símbolo, no del fracaso de un juego, sino del cambio de una compañía. Warcraft 3 fracasó porque olvidó por qué la gente amaba el original, porque un remake no es solo gráficos, es respeto. Y cuando eso se pierde, no solo cae un juego, se rompe una relación. ¿Crees que Blizzard debería haber dejado intacto el Warcraft 3 original? ¿O este remake era inevitable tarde o temprano?